Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Mariana Méndez Vázquez, estudiante de Psicología Familiar en la Universidad para la Familia. El video que vamos a abordar el día de hoy es sobre bases biológicas y para este enfoque vamos a estudiar un poco de psicobiología y de neurociencia. La psicobiología entendiéndola como la raíz y el estudio de los pensamientos, los sentimientos y las emociones. Y la neurociencia se encarga de estudiar el encéfalo y el sistema nervioso. Es importante resaltar que la conducta es regulada e integrada por dos sistemas en el cuerpo, el sistema nervioso y el sistema endocrino. El sistema nervioso está conformado por una red de comunicaciones entre neuronas. Las neuronas se van comunicando entre sí a través de las dendritas. Estas dendritas van mandando los mensajes y el sistema se va comunicando para regular tanto movimientos como funciones dentro de los órganos internos del cuerpo. En el sistema nervioso central tenemos diferentes tipos de neuronas. Las neuronas sensoriales aferentes son aquellas que llevan los mensajes de los órganos sensoriales hacia el encéfalo o a la médula espinal. También tenemos las neuronas motoras o eferentes. Estas llevan los mensajes del encéfalo o la médula espinal a las glándulas y a los otros órganos. Y las neuronas que llevan mensajes entre ellas mismas se les llama interneuronas o neuronas asociativas. Las neuronas se comunican a través de impulsos nerviosos. Una neurona en reposo está polarizada. Si entra un mensaje lo suficientemente fuerte, la activa y la despolariza. Esta queda descargada y para volverse a cargar puede entrar un mensaje lo suficientemente fuerte otra vez para poder activarla. La sinapsis es la manera en que se comunican y se organizan las neuronas, y estas están formadas por los axones, el espacio sináptico, las dendritas y el núcleo celular de la siguiente neurona. La comunicación entre las neuronas se da a través de neurotransmisores. Tenemos dos tipos de neurotransmisores, los inhibitorios y los excitatorios. Las más conocidas tenemos la aceticolina, que nos ayuda a la activación o la atención, la dopamina, que son las neuronas que están asociadas a los movimientos voluntarios, la serotonina, que nos da el tono emocional, y las endorfinas, que están inhibiendo el dolor. Es importante saber que el desequilibrio en los neurotransmisores ocasiona las enfermedades mentales y también las drogas o los psicotrópicos o las toxinas afectan la liberación de estos neurotransmisores. Una de las características importantes de nuestro cerebro es la plasticidad y la neurogénesis. La plasticidad es aquella capacidad que tienen las neuronas de hacer sus conexiones mucho más fuertes con base a la experiencia. Es decir, el encéfalo se va modificando a través de la experiencia física y química a través de la actividad que se va generando dentro del cerebro. Y la neurogénesis se refiere a la capacidad de poder desarrollar nuevas neuronas a través del tiempo. El sistema nervioso se divide en dos, el sistema nervioso central y el sistema periférico. El sistema nervioso central es donde encontramos el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico es aquel que comunica el sistema nervioso central con el resto del cuerpo. Estos se forman a través de la comunicación entre neuronas y las billones de sinapsis que existen en el cuerpo. El encéfalo se divide en tres áreas: el núcleo central, el sistema límbico y la corteza cerebral. Y a su vez, el núcleo central se divide en las siguientes partes. El metencéfalo. El metencéfalo se encuentra en los vertebrados más primitivos y regula cuestiones básicas como la respiración, el ritmo cardíaco, la presión sanguínea y el sueño-vigilia. El cerebelo regula el equilibrio en el cuerpo y el mesencéfalo controla la audición, la visión y es el centro en donde se registra el dolor. El tálamo es la estación de relevo que le da forma a las señales sensoriales antes de enviarlas al encéfalo. Por último tenemos al hipotálamo, que es importante para la motivación y la conducta emocional. Otra parte del encéfalo es el sistema límbico. El sistema límbico en general regula las emociones y podemos encontrar dentro de ella el hipocampo. El hipocampo es esencial para la formación de nuevos recuerdos y la amígdala, que en conjunto con el hipocampo rigen las emociones relacionadas con la autopreservación.
También es importante decir que otras funciones del sistema límbico intensifican la experiencia del placer y en momentos de estrés integran la respuesta al sistema nervioso. Por último, como parte del encéfalo tenemos la corteza cerebral, que es la capa que cubre a los hemisferios. Los hemisferios se dividen en 4 lóbulos. El lóbulo occipital, que recibe y procesa información visual, y el lóbulo temporal, que recibe información visual mucho más compleja como el reconocimiento de rostros. El lóbulo parietal, que recibe información sensorial de todo el cuerpo y nos ayuda a la comprensión del lenguaje. Y el lóbulo frontal, que nos ayuda a la capacidad de poder alcanzar algunas metas en específico. El hemisferio derecho controla el lado izquierdo del cuerpo y el hemisferio izquierdo controla el lado derecho del cuerpo. El hemisferio derecho se destacan las funciones o las tareas no verbales y espaciales, y el izquierdo se domina por las tareas del habla y de la escritura. Pues bien, retomando un poco, el sistema nervioso central entonces se forma por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo que ya hemos descrito y hemos especificado. Y la médula espinal es aquel sistema complejo de nervios que comunica al encéfalo con todas las partes del cuerpo en general. Sus funciones vitales o sus funciones principales son llevar los impulsos motores a los órganos internos y externos, la información en las extremidades y los órganos internos del encéfalo y, por último, permitir algunos movimientos o reflejos. El sistema nervioso periférico se divide en 2 partes. El sistema somático, en donde las neuronas aferentes llevan del cuerpo los mensajes al sistema nervioso central, y en donde las neuronas motoras o eferentes llevan los mensajes del sistema nervioso central a todo el cuerpo. Por otro lado, tenemos el sistema autónomo, que se divide también en 2 partes, en el sistema simpático y el parasimpático. El sistema simpático nos sirve para estar alertas y el sistema parasimpático para relajarnos. Bien, pues sabemos que para coordinar e integrar la conducta se estudian 2 sistemas, el sistema nervioso y el sistema endocrino. Cabe resaltar que en este momento describiremos al sistema endocrino, que es un conjunto de órganos y tejidos que liberan hormonas. Estas hormonas van directamente al torrente sanguíneo y están compuestos por glándulas endocrinas. Las hormonas siempre van a estar regulando de alguna manera parte de las emociones y la conducta. Bueno, pero ¿qué es una hormona? Una hormona es una sustancia que se secreta en los lípidos corporales por una célula o por un grupo de células que tienen un efecto fisiológico sobre otras células del organismo. Estas hormonas activan conductas afectando de alguna manera a los estados de alerta, a la excitabilidad, a las conductas sexuales, a la concentración, a la agresividad y al control del estrés. Pues bien, veamos las glándulas más importantes del sistema endocrino. Una de ellas es la tiroides, que segrega tiroxina. La tiroxina es la hormona que puede reducir la capacidad de concentración. Cuando está muy activa esta hormona, genera irritabilidad. Y cuando está muy poco activa, puede ocasionar somnolencia o un poco de letargo. Tenemos también a la paratiroides, que secreta una hormona que se llama paratiroidea. Esta controla los niveles de calcio y fosfato en la sangre y también influye en la excitabilidad del organismo. También tenemos la glándula pineal, que es la que ayuda a mantener los estados de sueño, segregando una sustancia que se llama melatonina. También tenemos al páncreas, que es la que controla los niveles de azúcar en el organismo a través de la insulina. Y también tenemos la glándula maestra, que es la hipófisis. La hipófisis se localiza en la parte inferior del encéfalo y esta regula a casi todas las glándulas del cuerpo. Tiene tal influencia en muchísimas funciones, tales como la presión sanguínea, la sed, las contracciones en el parto, la producción de leche cuando estamos amamantando, la conducta, el interés sexual, el crecimiento del cuerpo, y regula la cantidad de agua de las células corporales. Esta entre muchas otras, así llamada la glándula maestra. Las gónadas, que son los testículos en los hombres y los ovarios en las mujeres, secretan andrógenos, la testosterona y los estrógenos, y regulan el desarrollo sexual y están ligados también con el interés del instinto sexual como tal.
Y por último mencionaremos las glándulas suprarrenales que se encuentran justo arriba de los riñones. Estas secretan unas sustancias muy importantes como la epinefrina, que ayuda a activar al sistema parasimpático, y la neropinefrina, que es un neurotransmisor que eleva la presión sanguínea y desencadena la liberación de la hormona HACT en la hipófisis anterior, prolongando la respuesta del cuerpo hacia el estrés. Todo esto de alguna manera nos sirve para entender cómo hemos evolucionado a través del tiempo y cómo la psicología evolutiva es tan importante. Todas estas referencias nos dan un parámetro de cómo se ha adaptado el ser humano a un sistema o a un mundo, de acuerdo a sus pensamientos, sus acciones y sus emociones. De alguna manera u otra, el conocer todos los sistemas y la manera en que nos relacionamos nos puede dar mayores fortalezas para poder combatir ciertas enfermedades mentales o emocionales con las que hemos tenido que lidiar a través del tiempo. Y pues bien, aquí la importancia de la psicología como un objeto de estudio de la conducta y el comportamiento humano. Es bien importante poder estudiar la mente vinculada con el cuerpo, vinculada con las emociones. Y la psicología educativa pues nos lleva a estudiarla desde su origen, desde sus primeras concepciones, para poder desarrollar de alguna manera un estudio mucho más profundo de la psique. Todo esto nos puede ayudar dentro de la profesión que estamos desempeñando, unido a la grandeza del cuerpo humano que ha sido creada por Dios. El propósito de conocer específicamente cómo funcionamos nos da una dimensión para, con base a este conocimiento, poder atacar ciertas circunstancias. Me parece de vital importancia poder estudiar a la ciencia, que también fue creada por Dios, para llevar este propósito de poder ayudar a otras personas entendiendo cómo funcionan sus mentes, cómo funcionan sus emociones y cómo funciona la manera en que se relacionan. Así que el estudio como tal de la psicología, encaminado a una filosofía y a una creencia superior, pues nos da una ruta específica para tener herramientas de ayuda dentro de todas las enfermedades emocionales y mentales que hoy vivimos y que siempre han existido. Pues bien, este es un pequeño resumen de las bases biológicas y del cómo me puede servir para el propósito que tengo para estudiar psicología cristiana. Así que pues muy buenas noches y que tengan muy buen día. Hasta luego.